Claramente la Avenida Santa Rosa. Si no la reconoces es porque, bueno, no la conoces. Esta es la historia de un sueño de infancia, de ir con mi papá en su carro, en su vehículo o automóvil, eran los tres el mismo, y decir, hey, tengo una idea, rueda video, o tubo, porque la idea es utilizar dos tipos de material, tubos, PVC o PVC como lo ves aquí, y bueno, como quizá resulta obvio desde el principio, cartón. ¿Para qué? Para recrear un juego de infancia de cuando con una lámina de anime o poliespan, o como le llamen donde tú vives, y la base giratoria de una lavadora, me hice eso, el tablero de un vehículo. Solo que esta vez, en lugar de ser un recuerdo de infancia, yendo con mi papá mientras él conducía su bocho, ¿sabes qué es un bocho, no? Ahora será real. Pero no real como los que van por la calle. No. Real para jugar de verdad. Primero el chasis, ya lo viste, ¿no? La estructura, que no haremos de cartón porque, hey, ya sabemos qué triste se oye la lluvia en los vehículos de cartón. Y ahora con arte, una enorme porción de arte y, por supuesto, también de técnica, vamos a empezar a crear ese volante. Una serie de capas que varían en diámetro para crear la superficie redondeada. Y sí, yo también estoy escuchando ya la voz de tu cerebro izquierdo preguntando, ¿pero esto para qué? ¿Pero cuál es el objetivo y la intención? De verdad, ¿por qué no te compras uno Logitech? Ah, querido cerebro racional, querido cerebro izquierdo, cálmate un poco y dale la mano a tu amigo de la derecha. Pero además, hay algo que a lo mejor no estás pensando, y es que las estructuras de cartón, pegadas en capas, son más sólidas de lo que crees. Si no, dime por qué crearon la carrera de Ingeniería del Cartón en la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Claro, tú sabes cuál es. Calle Dr. García Diego 168. Bueno, ok, de acuerdo, tal vez no fue en esa universidad, pero existe. Existe, y además vamos. Entiendo, tu cerebro te está diciendo no, ¿para qué? Pero tu corazón te está diciendo que sí. Anda, ¿sabes qué quieres, no? De vuelta al proyecto, como ves, los detalles son importantes porque la idea es que no solo tengas esta estructura y esta cabina que sea funcional, pero que además te inspire. Ok, ya me pillaste, hay algo más de material que simplemente cartón y tubos de PVC o PVC. Pero así es como lo hace Mercedes. Quizá no sabías este dato. Mercedes-Benz hace todos sus vehículos primero en cartón. Todos. Y con tubos de PVC, que en alemán se dice PVC. ¿No me crees? Vamos a preguntarle a Google Translate. ¿Cómo se dice PVC en alemán? En alemán, PVC se dice cloruro de polivinilo. Bla, 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 bla. Ahí está, PVC. Bien, de vuelta al proyecto, completa la estructura de la dirección. Pero por supuesto que con eso no es suficiente. Ahora, utilizo mi regla de corte láser que venden en todas las ferreterías para empezar a armar... ¿Eso que ves? Los pedales. Y mientras sigo con el proceso, voy a aprovechar para hacer una predicción. ¿Viste que este vehículo, esta cabina que estamos armando, he decidido que sea Mercedes-Benz? ¿Por qué no? Predicción. En los comentarios viene una pelea. Mercedes-Benz contra BMW. Bien. ¿Es así? Lee abajo los comentarios cuando termine el video. Verás, llegará a los insultos. De acuerdo, armando la estructura y el mecanismo de los pedales. Y nuevamente tu mente te dice, pero esto es cartón, esto no va a funcionar. Amigo, dos cosas. Uno, repito, el cartón es más sólido de lo que parece. Hablo del cartón en capas. Corrugado y en capas. Pero además, si tienes a tu cerebro ahí, bla, 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 nagging, anota esa palabra, diciendo, ok, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando te empiecen a sudar las manos? Bueno, tienes dos opciones. Número 1, usas guantes, ¿eh? Número 2, usas el que se llama cartón sumergible. ¿No has escuchado hablar del cartón sumergible? ¿De qué crees que está hecho el Rainbow Warrior? El barco de Greenpeace. Cartón sumergible. Y bien, por supuesto que en el corazón de esto, para que funcione realmente, está un control de la Play. Pero con un mecanismo que introduce otro material, de acuerdo, palitos de helados. Eran más, pero ¿qué quieres? ¿Una lista como si fuera una receta para meterlo al horno? Bien, llega el momento de control de calidad a distintos niveles. Nivel del control remoto. Ahora, hacemos toda la transmisión de esa energía que viene de tu pie a través de estos cables y...
¿Otra vez? ¿Vuelve tu cerebro? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, en parte porque esto es arte, pero también porque es creatividad y solución de problemas. Soluciones creativas que te van a aportar técnicas para otros proyectos. Bueno, al menos así se llama una de las materias más importantes de ingeniería del cartón en la Universidad Autónoma de Ciudad de México. Se llama Ingeniería Creativa. O algo así. O algo así. Ok, que no fue en la Autónoma. En la otra habrá sido. ¿En el Tecnológico de Tijuana? Piezas completas, agregamos los elementos que hacen que esto se pueda realmente jugar. Incluso tiene portavasos, ¿eh? Y por favor no empiecen con la pelea, la lucha y la batalla entre Coca-Cola y Pepsi. Ya tenemos suficiente con la de Mercedes y BMW. Esa. Y listo el cartón de huevos, como le digo cariñosamente. Ha sido todo un triunfo. Saludos, querido padre papá. ¿Qué tal ese bocho? Mira lo que tengo yo ahora. Que sí se voltea la lata, ¿recuerda? Cartón sumergible. Que sí, ok, lo acepto. No existe. Pero, si abandonaste el video antes de llegar a esta parte, pues ahí te fuiste con tu idea. Investiga y encuéntralo. Proyecto completo. Esto se llama arte, esto se llama inspiración. Y esto se llama el Avenida Santa Rosa en Santiago. Claro, Santiago de Chile. Bueno, sé que Santiago puede que sea la Rúa de San Caetano de Santiago de Compostela. O, no sé, Paseo de Martí en Santiago de Cuba. El punto es que este ha sido otro proyecto exitoso de ingeniería del cartón, tal como lo hacen en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, o no.